poder esperarnos con algo calentito así cuando uno entra, ¿sí? Y eso que estaba arreglado acá, que la verdad tenían un poco lo dejaban en piloto. Bien, vamos a comenzar nuestro estudio hoy continuando con algunos personajes del Antiguo Testamento, y hoy vamos a ver uno ahí en el libro de Jueces, ¿sí? Uno de los personajes que no se menciona mucho, todos lo conocen como el zurdo, ¿sí? Así como lo conocen a Messi, que es un zurdo, como lo conocen a Maradona, que es un zurdo. Este también es un zurdo, pero no juega al fútbol, Lolo, ¿sí? Por las dudas que me va a decir si juega al fútbol. No, pero el que vamos a ver hoy no es zurdo. Es zurdo, pero no de fútbol, ¿sí? Es zurdo de mano, usa la otra mano para trabajar, para hacer cosas que hoy vamos a ver qué hizo, que tuvo que defender al pueblo de Israel asesinando a uno de los justamente de los reyes que los tenían cautivos. El libro de Jueces, capítulo 4. A ver, no, les dije mal. Capítulo 2 del libro de Jueces. Sí, capítulo 2 de Jueces. No, el otro es Débora y Baral en el capítulo 4. Capítulo 2 del libro de Jueces y el versículo 12. Un nombre rarísimo, ¿sí? Que nadie por ahí lo dice, pero lo menciona, que significa Ahot, ¿sí? Si uno lo busca para buscar información, lo primero que te va a surgir en internet es que te habla de las pantallas plasma de la tecnología Samsung, ¿sí? Jueces, capítulo 3, versículo 12, perdón, estoy mirando del otro lado. 3:12. El capítulo que sigue. No el libro. Claro, porque lo tiene Josué, es el libro que sigue. Ah, bien. Dice así, capítulo 3 y versículo 12. Jueces 3:12. Ahot liberta a Israel de Moab. Dice, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino y hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová le levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel le enviaron con él presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahot se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos al lado derecho. Y entregó el presente al rey, a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón un hombre muy grueso, ¿sí? Luego fue y que hubo entregado el presente, despidió a la gente que le había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo para decirte. Y él entonces dijo, calla, y salieron delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahot, estando él sentado solo en la sala de verano. Y Ahot dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Ahot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahot al corredor, y cerró tras sí la puerta de la sala, y la aseguró con cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales vieron las puertas de la sala cerradas. Dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta tan confuso porque no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y la abrieron. Y he aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahot escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirá. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado vuestros enemigos, los moabitas, en nuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados de Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Es interesante que lo que estábamos viendo ahora recién, que es un resumen de la historia del pueblo de Israel, nos habla de esta persona que yo lo titulé Ahot, el que une a un pueblo. Que
Perdón, porque realmente el pueblo estaba dividido. Hay algo que si ustedes prestaron atención en dos pasajes, en dos versículos de lo que estábamos leyendo recién, hablaba sobre los ídolos. Ustedes presten atención ahí cuando estamos en uno de los versículos que leímos recién, versículo 19, dice: mas él se volvió desde los ídolos. Y dice el versículo 26, mas entre tanto que ellos se detuvieron, ahora escapó, y pasando los ídolos. Hay algo recurrente en el pueblo de Israel. Cada vez que leemos la historia de alguno de los jueces del pueblo de Israel, siempre vamos a encontrar que el pueblo de Israel comienza a desviarse con pequeñas cosas. No comete grandes hechos, digamos, de transgresión de la palabra del Señor. Son pequeñas cosas que lo van llevando a alejarse. Una de ellas, justamente, es la presencia de los ídolos en medio de ellos. Esto hacía que el pueblo estuviera dividido, porque cuando uno estudia la historia y encuentra un poquito el pueblo de Israel, se va a encontrar que hay muchísimos dioses. Había dioses para la fertilidad, dioses para la fiesta, dioses para... podemos enumerar un montón de dioses en la cual el pueblo de Israel hacía hincapié, se apoyaba en ellos, porque los traían desde su juventud, cuando los traían de allá de la tierra de Egipto, o porque en la tierra donde estaban habían tomado las costumbres que estaban a su alrededor. Siempre hay un momento, o siempre hay algo que Satanás hace en el pueblo de Israel, y también nos pone un ejemplo de nosotros, que él va haciendo un trabajo continuo, de una gotita todos los días, de trabajar, de acercarse, de susurrar, de hacernos dudar, de realmente hacernos desconfiar de la palabra del Señor, de hacernos creer que no necesitamos tener una relación profunda con Él, que podemos tener aquellas veces, esas, decimos muchas veces nosotros, que nos podemos tomar ciertas atribuciones, ciertos permitidos en nuestra vida, pensando que son pequeñas cosas que no nos van a dañar, que no nos van a entorpecer, que no nos van a hacer caer, que no nos van a hacer realmente resbalar en la vida cristiana. Y Dios tiene que levantar nuevamente un hombre que justamente pueda unir al pueblo, ya que, como leíamos en los dos versículos de recién, encontramos que el pueblo de Israel estaba conviviendo ¿con qué? Con ídolos. Y cuando uno tiene ídolos en el corazón, tiene un corazón dividido. Y si tu corazón está dividido, la iglesia también está dividida, porque cada uno va a ir detrás de lo que su ídolo le demande. Vamos a poner un ejemplo. El Señor Jesús dijo: no puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque amarás más a uno que al otro. Entonces, si uno tiene el corazón dividido, va a ser difícil poder congeniar con el propósito de Dios de que su pueblo trabaje unido. ¿Para qué? Para la gloria de su nombre y para defender una nación. Por eso después, más adelante, ustedes van a encontrar que en el versículo 28 dice: entonces él le dijo: seguidme, porque Jehová los ha entregado a nuestra mano. Y ahí estaba haciendo una convocación a la batalla. Y el pueblo de Israel dice que responde ese llamado y se unen como un solo cuerpo. ¿Para qué? Para lograr la libertad. Fijémonos para empezar. ¿Quién eran sus enemigos? Ahí dice que menciona en el versículo, habla de 3 reyes. Versículo 13. Dice: este juntó consigo a los hijos de Amón, a los de Amalek, y ¿quién más dice que juntó el rey? Y a Eglón. 2 naciones y un rey, que juntó a los 3. Ahora, yo buscando un poquito, empecé a buscar a ver qué significaba. Amón, justamente el primero que menciona en el versículo 13, los hijos de Amón, buscando aquí un poquito, nos vamos a encontrar que son los descendientes y los hijos de Lot. ¿Ustedes se acuerdan de los hijos de Lot? ¿Cómo surgen los hijos de Lot? ¿Qué pasó con los hijos de Lot? ¿Se acuerdan que cuando destruyen Sodoma y Gomorra, Lot se iba yendo? Y que la esposa, ¿qué hizo? En su momento de escapar, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Sí? Cuando se convierte en una estatua de sal, Lot queda solo con sus hijas. Y dice la palabra del Señor que en ese momento hubo un incesto por parte de sus hijas al seducir a su padre, al emborracharlo y todo lo demás, y tuvieron hijos. Y la primera de las excepciones con respecto a este grupo, a Amón, el primer caso que podemos decir que es un símbolo de las cosas ocultas. ¿Sí? Porque el incesto no es algo que es público, después se hace público, pero es una cuestión de índole, de índole en la cual no se da a conocer fácilmente. El nacimiento de algo pecaminoso, como el incesto, puse yo. Santiago 1.15, acompáñenme en el libro de Santiago 1.15,
ahí tenemos algo similar a lo que nos dice la palabra del Señor con respecto al pecado. Nunca cuando venimos o cuando caemos en pecado, nunca es una caída de una noche a la mañana. Siempre hay un proceso que se produce en el corazón de nosotros y en la vida de nosotros. Porque Satanás, como dije recién, trabaja de a poco. Nunca hace un trabajo en el cual nos haga ver las cosas mal de golpe. Siempre es de a poquito, poniendo en duda en primer lugar la palabra del Señor. Cuando Satanás quiso tentar a Eva, ¿qué le dijo? Porque Dios os dijo con que no podían comer de ese fruto. Entonces comienza con ese trabajo Satanás, con la duda de la palabra del Señor. Y dice capítulo 1 de Santiago, versículo 15, dice: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces lo primero que podemos encontrar acá es que el pecado tiene un proceso. Por eso nosotros tenemos que estar atentos en nuestra vida. Por eso en nuestra vida nosotros tenemos que estar atentos a las cosas que pasan todos los días. Por eso la comunión estrecha con el Señor de todos los días. ¿Por qué? Porque en los procesos que pasan en nuestro corazón a veces no nos damos cuenta y Satanás de a poquito nos está llevando a que nosotros en un momento nos levantemos y nos demos cuenta que estamos lejos de los propósitos de Dios. Por eso dice acá el escritor que el pecado tiene un proceso que se concibe hasta que da a luz el pecado. Entonces, símbolo del oculto. Primer caso. Segunda acepción que tiene este símbolo del oculto: la adoración de los dioses en privado en casa. Jueces capítulo 6. Ahí nomás, estamos Jueces 5, Jueces 6. Jueces capítulo 6. Versículo 25 y 26. Cuando Dios lo llama a Gedeón, ¿sí? Hay una linda historia para poder ver en otro momento, vamos a encontrar que antes de que él comenzara a transformarse en un libertador, Dios le pide algo. Y dice capítulo 6, versículo 25-26, aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de ese peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro sacrificarás en holocausto con la madera de imagen de acera que habrás cortado. ¿Qué le dijo acá el Señor a Gedeón? Dice ahí: y derriba el altar de tu padre y corta la imagen que está de acera en tu casa. ¿Qué es lo que le estaba diciendo acá? Primero tenés que sacar los ídolos que están en tu casa. Por eso esta imagen de Amón, como un rey de las cosas ocultas, como una nación de las cosas ocultas, nos tiene que hacer ver a nosotros si realmente hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos allí, en nuestro altar, en nuestro corazón de la vida diaria, ocultas, escondidas en ese lugar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos sacarlo a la luz, para que nosotros podamos realmente darnos cuenta que esas cosas no edifican a nuestra vida y no nos sirven para poder cumplir el propósito de Dios. Entonces el primero de los enemigos, que era Amón, era un enemigo fuerte, un símbolo de las cosas que estaban ocultas. Volviendo a Jueces capítulo 4, versículo 13, el segundo que encontramos ahí, ¿sí? El segundo de ellos es que menciona a Amalek. Primera de Crónicas capítulo 1 y versículo 36. Primera de Crónicas capítulo 1, versículo 36. Para que podamos entender quién era ¿cómo se llama? Para que podamos entender quién era este Amalek. Capítulo 1 y versículo 36. ¿Lo llegaron a encontrar? Capítulo 1 de Primera Crónica y versículo 36. Los hijos de Elifaz, Temán, Omán, Segotán, Selás y Timna y, ¿quién dice? Amalek. Y Amalek. Justamente lo que estamos viendo acá, de la tribu, de la tribu. Y juntó consigo a los de Amón, a los hijos de Amón y a los hijos de Amalek. ¿Quién eran estos hijos de Amalek? Yo los anoté acá para buscarlos. Justamente eran nietos de Saúl. ¿Se acuerdan quién era Saúl? Aquellos dos que estaban en la panza, ¿se acuerdan quién eran? Jacob y Esaú. Y dice que uno que sustituyó al otro, pero dice que desde el vientre había una lucha, una pelea. ¿Sí? Yo anoté acá
como el significado de Saúl, el belicoso, el que lucha. Y podemos tomarlo a este enemigo que justamente está luchando contra el pueblo de Israel como símbolo de nuestra carne. Gálatas capítulo 5 y versículo 17. Fíjense lo que dice ahí. Gálatas capítulo 5 y versículo 17 hace una contraposición del espíritu y de la carne, pero dice en el versículo justo 17, donde queremos apoyarnos en esta tarde, dice, porque, vamos a ver 5:16 para poder entender los dos. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que ¿qué? Para no hacer lo que nosotros quisiéramos. Acá está el conflicto. La lucha de la carne y el espíritu, un conflicto constante entre obedecer lo que Dios me plantea y entre obedecer mis propios deseos, mis propios caprichos, mis propios anhelos, mis propias cosas que yo anhelo para mi vida. El otro día, estando en Bariloche, hablábamos sobre los pronombres que nos enseñan en la escuela. ¿Cuál es el pronombre que nos enseñan en primer lugar? Yo. Después, después tú y después él. Yo, después tú Y después él. y después él, el que está más lejos. Y en la Biblia es al revés. Las preposiciones él, sí, perdón, el pronombre él, después tú, hablando de la otra persona, y al último ¿quién? Yo. Por algo Mateo 22, versículos 36 37, dice, amarás al Señor tu Dios, y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y después no dice, te amarás a vos mismo. ¿Por qué no lo dice? Porque justamente está en nosotros el hecho de amarnos a nosotros en primer lugar. Y cuando Dios ingresa a nuestra vida, quiere cambiar esa ecuación y decirlo, en vez de pensar en vos mismo y en las cosas que vos querés, tenés que aprender a pensar en mí y en las cosas que yo quiero. Mateo 6:36 que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces hay una cosa que tiene que cambiar en nosotros. Viene a morar el Espíritu Santo y nos dice, ahora tenés que poner a Dios en primer lugar. ¿Y qué empieza en nosotros? El conflicto. ¿Obedezco? No obedezco. ¿Hago o no hago? ¿Me entrego por completo? ¿Media parte? ¿Una parte? Esto es raro decirlo porque a veces como cristiano uno lo dice así, lo piensa lógicamente y no, el cuerpo no puede andar separado. No puede ir una pierna para aquel lado y la otra pierna sí quiere ir para aquel lado. Tiene que moverse el cuerpo todo completo, porque si no se mueve completo, no va a ningún lado el cuerpo. Y a veces decimos en la vida cristiana, el cristiano tiene que moverse de una manera entera para el Señor. Y a veces nosotros en nuestro corazón no somos así. No nos entregamos por completo al Señor. Entregamos parte de lo que nosotros somos para que el Señor pueda obrar en nuestra vida, pero con la parte que nosotros le damos para que maneje, no con la totalidad. Por eso acá una de las cosas que podemos ver, que este símbolo que estamos viendo acá de nuestra carne, justamente porque lucha contra nosotros, lo que nosotros somos y lo que Dios quiere para nuestra vida. Tal vez nosotros estemos luchando así. Y alguien lo resumió de esta manera. A quien vos alimentes es el que va a ser más fuerte. Si alimentamos al Espíritu, justamente va a ser el Espíritu que domine nuestra carne y nos ayude a obedecer al Señor. Pero a veces no alimentamos al Espíritu y alimentamos la carne. Entonces, ¿quién se transforma más fuerte? La carne por sobre el Espíritu. Entonces, lucha contra justamente nuestra propia carne. Volvamos al capítulo 3, de Jueces, y el versículo que estábamos ahí. A continuación seguimos con el versículo 13. Y vino Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel, ¿a quién? ¿Cómo se llama ahí? Eglón. El significado de Eglón significa un becerro, ¿sí? Un becerro, semejante a un ternero. Y acá tiene dos acepciones. Puede ser la primera acepción que haga referencia al físico, justamente de Eglón, porque ¿qué dice cuando Ahora le mete el cuchillo? Que era un hombre grueso. Si uno lo busca en el original, y más abajo lo dice,
Era un hombre gordo, ¿sí? Era un hombre grande, ancho, podemos decir robusto, ¿sí? Era muy grande. Y justamente el hecho de que sea así habla de que su vida no tenía límites, ¿sí? Todo lo que él quería, él lo tenía de la forma que quería y en el momento que quería. Pero esa es la primera acepción. La segunda acepción que nosotros podemos encontrar de esto, del rey de este Eglón, ¿sí? Es que se puede presentar como un Dios que pide presentes y tributos. ¿Qué fue llevar a Od cuando fue al rey? ¿Qué fue llevar? Dice ahí, en el versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Od, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él ¿qué dice? Un presente a Eglón, rey de Moab. Le llevaban el tributo, lo llevaban lo que el rey le estaba pidiendo. Ahora, cuando uno se pone a fijar y en el mundo nosotros en el cual vivimos, Eglón puede ser la figura justamente del símbolo de Satanás que nos pide a nosotros nuestra adoración. Mateo capítulo 4, ¿sí? Acompáñame el libro de Mateo, ya vamos a volver ahí a ese lugar. Mateo capítulo 4, justamente el pasaje ahí presenta la tentación del Señor Jesús. Mateo capítulo 4, ¿se acuerdan que teníamos 3 tentaciones? Y en la última, ¿sí? Dice así, el capítulo 4 y versículo 7, versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y saben qué? Acá justamente lo que podemos hacer hincapié en este Eglón. Este Eglón estaba pidiendo para él la adoración, estaba pidiendo la rendición y estaba pidiendo la sumisión de ese pueblo. Y a veces no nos damos cuenta cuando nosotros le damos lugar justamente a Satanás que nos transformamos en esto. Nos transformamos en personas que somos fáciles de manipular, fáciles de convencer a veces, y a veces se nos lleva a que le rindamos nuestra vida justamente a quien no debemos hacerlo. Pero Satanás no nos pidió nada complicado. ¿Qué le pidió? Que lo adorara. Y el hecho de hablar de adoración en la vida cristiana significa que todo lo que estaba haciendo tenía que girar ¿en qué? En beneficio de ese rey. Israel giraba alrededor de ese rey. Y dice que estaba girando ahí durante 18 años. 18 años Eglón pedía el tributo, 18 años iban cada tanto a llevarle los presentes, a llevarle los impuestos, a llevarle lo que sea. El pueblo de Israel estaba tan dividido con esto de que había permitido que el pecado y la idolatría habían entrado en su pueblo, que el pueblo de Israel era como si nada, era uno más que había que conquistar. Y se transformaron justamente de ser el pueblo de Dios a ser un pueblo justamente esclavizado, como habían sido ¿dónde? En Egipto. En Egipto. Por eso cuando uno se pone a mirar a cada uno de estos reyes, se encuentra que justamente son cosas que muchas veces, si no nos damos cuenta, pueden pasar en nuestra vida. Y termina diciendo allí a continuación, ¿no? Para seguir avanzando un poquito más y vamos a terminar acá. Y los hijos de, versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó, ¿quién? Un libertador. Yo no sé cómo estamos viviendo nuestra semana, pero a veces justamente debemos clamarle al Señor que salga ¿qué? A ayudarnos en nuestra dificultad. Y fíjense que dice que es el Señor el que levanta. ¿Qué cosa? El libertador. Y eso es lo que muchas veces ante nuestros problemas, nuestros conflictos tenemos que ir a nuestro Señor para pedirle que Él sea justamente el que nos saque de esas circunstancias donde lamentablemente muchas veces entramos. Así que hoy vamos a hacer como hincapié,
introducción al libro de Jueces con Ahod, y la semana que viene, Dios mediante la otra, vamos a ver justamente Ahod el elegido. ¿Qué quiero con esto? Que realmente podamos estar mirando que hay otros personajes en el Antiguo Testamento, tal vez no conocidos, no famosos, que también el Señor utilizó. Y saben que Otoniel, en la anterior lección que vimos, fue elegido dentro de la tribu de Judá. ¿Saben que la tribu de Judá era la tribu la más grande del pueblo de Israel? Y Dios escogió entre los más grandes un libertador. ¿Saben que Ahod no viene de la tribu más grande? Viene de Benjamín, de la tribu más pequeña, de la tribu más insignificante. De ahí Dios levantó un libertador. Tal vez cada uno de nosotros no seamos grandes personas, con grandes capacidades, con grandes cualidades, con grandes actitudes, pero si somos pequeños en las manos del Señor y reconocemos nuestra pequeñez, el Señor va a utilizar nuestras vidas. Así que te invito a que puedas enamorarte de este Ahod, medio desconocido, un zurdo, encima hizo una obra de libertar a un pueblo, de convocar a una nación a ser un solo pueblo para poder derribar a su enemigo y obtener libertad. A nosotros se nos ha llamado también a llevarle libertad a las personas que están afuera. Y vos decís, pero yo no tengo tanta capacidad, yo no tengo tanto estudio, yo no conozco tanto de la Biblia. Pero ¿sabes qué? No importa si sos grande o pequeño, lo que importa es que podamos estar en la mano de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias te damos, Señor, por darnos de tu palabra, por darnos, Señor, la oportunidad de entender que no se trata de nosotros, de nuestras capacidades, de las cosas que sabemos hacer, sino, Padre, se trata de que tú obres a través de nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, porque a veces permitimos pequeñas cosas que pasen en nosotros, que no le prestamos atención, que para nosotros son insignificantes, pero que día a día nos alejan de tu presencia, de tu voluntad, de tu propósito, de estar, Señor, justamente enchufados al 100% contigo. Y te rogamos para que nos ayudes a no caer en todas estas cosas sutiles que hace Satanás. Muchas veces nos lleva a pensar en nosotros como el centro de las cosas, sacándole al centro de la obra de Cristo en nosotros. Y Padre, te rogamos para que tú nos ayudes a ser vencedores, a darnos cuenta, Señor, que todo es para ti. Bendice nuestros corazones, nuestras vidas, y gracias te damos por darnos la oportunidad de reunirnos y abrir tu palabra, para escuchar lo que tienes para decirnos, para escuchar tus consejos, Señor, pero sobre todas las cosas para transformar nuestras vidas. Ayúdanos a ser obedientes y también, Señor, a ser sensibles a cuando tu voz habla a nuestro corazón. De agradecido estamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.